nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, iniciamos el primer día de la fiesta solemne que se conoce como Sukkot, Día de Cabañas. Iniciamos la última fiesta del año, una fiesta que son 8 días. El primer día, un día como hoy, como el último día, son santas convocaciones. Y hoy, repito, hoy, día 12 de octubre, de acuerdo al calendario gregoriano, 15º día del 7º mes, iniciamos la fiesta de Sukkot. Muchos, la gran mayoría de los que dicen que celebran las fiestas solemnes, lo celebran todo antes del tiempo previsto, de acuerdo al estudio que hallamos en la Sagrada Escritura. En estas fiestas, hace días que algunos ya tenían las carpas instaladas, cantando, danzando, dando inicio a la fiesta solemne de Sukkot en día incorrecto y por lo tanto totalmente errados. Hay un dicho que dice: quien no conoce la historia es un pueblo condenado al fracaso. Y nosotros, para no ser fracasados en este sentido, o no seguir las tradiciones de los rabinos, debemos conocer nuestra historia, hermano y hermana. Nuestras raíces son hebreas, y al ser raíces hebreas, debemos conocer nuestra historia pasada para poder salir de tantos engaños, de tantas tradiciones y adorar al Rey del Universo en espíritu y en verdad, de acuerdo a sus tiempos, no a los tiempos de los rabinos, no a los tiempos de los mores, no a los tiempos que indica el almanaque, no para nada, a los tiempos del Creador. Y para ello debemos recordar y conocer la historia pasada, porque, repito, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está condenado al fracaso. En la antigüedad, el Sanedrín escogía a varios hombres de confianza y los ubicaba en diferentes partes del Estado de Israel, con la finalidad de poder visualizar el pequeño perfil lunar después de la puesta de sol. Estaban ubicados estratégicamente hablando en diferentes lugares para poder ver el pequeño perfil lunar. Y cuando ese pequeño perfil lunar se veía, automáticamente indicaban el inicio del mes. En este caso sería el inicio del 7º mes en la noche del 27 al 28 y por lo tanto día 28 ya, primer día del 7º mes. El Yom Kippur, 10 días después del 28 de septiembre, cayó el día 7 de octubre. 5 días después, hoy, día 15º, de acuerdo a los tiempos asignados por el Creador del Universo, de acuerdo a Levítico capítulo 23, iniciamos la última fiesta del año, que son 8 días, conocida como Sukkot. Hoy, 12 de octubre,
primer día de Sukkot, hermano y hermana. Lamentablemente, los fariseos modernos, todo lo que tiene que ver con raíces hebreas, en su gran mayoría, hay una pequeña minoría que acepta la aparición del pequeño perfil lunar como inicio del mes, una pequeña minoría. La gran mayoría siguen el almanaque cuando pone luna nueva, cuando el almanaque no contiene la verdad, porque no hay nada en el mundo que pueda aportar la verdad. El almanaque no tiene la verdad, hermano y hermana. La luna nueva se llama nueva porque es visible. Hay varios días que la luna no se ve. Cuando la luna se ve, es luna nueva. Por lo tanto, todos aquellos que siguen las indicaciones del almanaque no pueden tener la verdad, porque el editor del almanaque no es un hijo de Elohim, sino un instrumento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El almanaque es también donde se guía el mundo, y el mundo no puede tener la verdad. Solo podemos hallar la verdad en la historia olvidada del pueblo de Israel. Solo podemos hallar la verdad en la historia olvidada del pueblo de Israel, y en este caso concreto recordar que en la antigüedad el Sanedrín ubicaba a diferentes hombres escogidos en puntos estratégicos del Estado de Israel para ver si alguno de ellos veía la aparición del pequeño perfil lunar después de la puesta de sol, dando inicio así, en este caso concreto, al mes. Lamentablemente, los fariseos modernos como antaño, sin conocer los tiempos del Creador, sin conocer o despreciando nuestra historia pasada, siguen las mismas fechas católicas del almanaque, iniciando el mes cuando la luna todavía no se ve. Y debiéramos hacer un alto en nuestro caminar. Deberíamos hacer un stop para poder ver, pedir, orar y entender lo que estamos intentando comentar, hermano y hermana que me escuchan. Los fariseos modernos como antaño son los causantes de traer más confusión dentro del pueblo hebreo al estar siguiendo las tradiciones y las falsas enseñanzas del hombre. Repito, porque es importante, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está condenado al fracaso. Y si no conocemos la historia del ayer, como los miembros del Sanedrín enviaban a diferentes varones para colocarlos estratégicamente en diferentes puntos de Israel para poder ver el pequeño perfil lunar, si desconocemos o despreciamos esa historia, estamos condenados al fracaso al estar siguiendo hoy a los fariseos modernos que siguen a los editores del almanaque. Y recordamos que en la antigüedad no había la tecnología que hay ahora, y por lo tanto el pueblo de Israel se guiaba por la aparición del pequeño perfil lunar después de la puesta de sol. Y el mundo hebreo
echa la culpa de los falsos maestros al cristianismo, a estos, a los otros. Pero la Escritura fue dejada al pueblo hebreo. La Escritura fue dejada al pueblo hebreo, y al pueblo hebreo leemos en Hechos capítulo 20, verso 30, palabras que hallamos y que comentamos: y de vosotros mismos, es decir, dentro del pueblo hebreo, no los busques afuera, no busques a los cristianos, no busques a los dominicales, no, búscalos entre vosotros mismos, búscalo dentro del contexto de raíces hebreas, de todo lo que tiene que ver con el judaísmo, mesianismo, con todo lo que tiene que ver con la restauración de las casas de Israel y de Judá. De entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo hallamos en Hechos capítulo 20, verso 30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No dice que se levantarían de entre los gentiles, no. De entre lo que hoy muchos despectivamente dicen cristianos, no. Dice literalmente: y de vosotros mismos. Es decir, dentro de todo ese contexto tan amplio de raíces hebreas, ahí, de entre vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y con qué nombre se le identifica a estas clases de personas? En el verso 29 nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuidadito, dentro de las raíces hebreas están los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No busques a un lobo rapaz en el cristianismo, no, amigo y amiga. Búscalo en tu misma congregación. Búscalo allá donde tú te congregas, dentro de lo que conocemos como raíces hebreas. Los lobos rapaces están ahí. Los fariseos modernos son los fariseos de antaño, lobos rapaces disfrazados de ovejas. El que tenga oído para oír, oiga, y el que no quiera escuchar será su problema. Pero lamentablemente es mucho más fácil ver la paja del vecino que no ver la viga que me impide ver mi triste condición como hebreísta. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Qué pueblo? ¿El pueblo gentil? ¿El pueblo cristiano? El pueblo hebreo se perdió por falta de conocimiento. ¿Acaso no se está repitiendo la misma historia? ¿Dónde están los lobos rapaces? ¿Dónde están esos lobos rapaces? ¿En el cristianismo? ¿En los gentiles? No, amigo y amiga. Dentro de todo ese contexto tan amplio que se conoce como raíces hebreas, judaísmo, mesianismo, casas de Israel, todo lo que tiene que ver con Israel y con el pueblo hebreo. Ahí están los lobos rapaces. No los busques afuera, búscalos dentro, hermano y hermana. Veamos otra cita. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Para quién va dirigido eso? ¿Para el gentil? ¿Para el cristiano? No, para el pueblo hebreo. La Escritura fue dejada para el pueblo hebreo. Yo, sin ser israelita, geográficamente hablando, me considero parte del pueblo hebreo. Me considero ser parte de ese Israel, porque Israel significa vencedor. Y para mí también es una amonestación, porque dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué fe? En este caso concreto, iniciar el mes en una fecha incorrecta y por lo tanto celebrar las fiestas solemnes en días totalmente incorrectos y por lo tanto totalmente desubicados. El gran problema es no estudiar la Sagrada Escritura. Yo conozco muchos hebraístas que presumen de ser hebreos, pero solamente colocan un pasaje bíblico, nada más. No se dedican a estudiar, a desarrollar un tema, no. Simplemente colocan un pasaje o desarrollan un pequeño estudio, pero sacado de su contexto, viendo siempre la paja del vecino, pero no viendo su propia viga. La Escritura, si fue dejada al pueblo hebreo, dentro del pueblo hebreo deben aparecer los lobos rapaces, y hace años que han aparecido. El problema es que tú y yo debemos discernir quiénes son. Y para poderlos discernir, escrito está. Si no va de acuerdo a un escrito está, es un lobo rapaz. Pero ¿cuántos estudian la Escritura y la pueden comprender para poder discernir quiénes son hoy esos lobos rapaces? ¿Quiénes? Son muy poquitos que se dedican a estudiar la Escritura. La gran mayoría viven de sentimientos, de emociones, de presunción. Y como he dicho muchas veces, la presunción es la falsificación satánica de la fe. En los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y esos algunos, como son diligentes, arrastran a sus seguidores, arrastran a miles de personas que, pudiendo estar libres, se convierten en idólatras al estar siguiendo las falsas enseñanzas del hombre. Y la Escritura me indica: maldito el varón que confía en el hombre. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrina de demonio, en este caso concreto, el inicio del mes. No entender correctamente el inicio del mes es estar siguiendo enseñanzas de demonios, guardando las fiestas solemnes en tiempos indebidos. Y por lo tanto, doctrina de demonios, que el demonio no quiere que ni tú ni yo guardemos correctamente las fiestas solemnes, ni el Shabbat, ni nada, para que todos nos perdamos. Veamos lo que hallamos también en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué pueblo? Si los hebraístas, los hebreos dicen que la Biblia fue dejada para ellos, entonces Pedro está diciendo para los tales, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre todo lo que tiene que ver con la casa de Israel, con todo lo que tiene que ver con el judaísmo, mesianismo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, entre vosotros, no fuera, entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán a Yeshua que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, si realmente valoras el gran sacrificio que Yeshua hizo por ti y por mí, dejar su trono de gloria y venir aquí a esta tierra, tomando mi naturaleza carnal pecaminosa con 4000 años de pecado que caían sobre los descendientes de Adán, habiendo dejado el honor, la gloria, la reverencia que recibía en el cielo, y venir aquí a esta tierra a ser siervo de siervos, a servir, no a que le sirvan, a servir, a dar su vida por rescate a ti y a mí por causa del pecado, que dio su vida totalmente siendo inocente, levantado entre el cielo y la tierra para que ahora, con su muerte, con su resurrección, yo le pueda contemplar, pueda ser quebrantado mi corazón endurecido por el pecado, pueda entender parte de ese amor tan incomprendido y permita que el alfarero rompa esta vasija imperfecta y la haga nueva para la honra y la gloria de su nombre, para amarle y guardar sus mandamientos. Y cuando vino aquí a la tierra, la majestad del cielo, el ser sin pecado, aquel que vino a servir a todo el mundo, aquel que siendo totalmente inocente, repito y recalco una vez más, dio su vida para que tú y yo pudiéramos imitarle a Él. Y en nuestra imitación a Él, al contemplarle, podamos ser transformados, dijo en esas señales que hallamos antes del fin, en Mateo 24, verso 24, de la mitad hacia el fin. Mateo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas. ¿Dónde se levantarían esos falsos profetas? ¿Dónde? A un dominical nosotros lo podemos distinguir fácilmente y decir que ni es profeta ni es nada. Es simplemente un charlatán. Pero entre el pueblo hebreo, ahí cuesta más poder discernir quiénes son esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos rabinos, esos falsos morés, esos falsos roés, porque engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y este es el gran error, hermano y hermana. La gente busca a los falsos profetas,
a los lobos rapaces los busca fuera de su congregación. Las raíces hebreas no pueden imaginar que entre ellos mismos estén los lobos rapaces. Pero la Escritura me indica que entre ellos mismos, de vosotros mismos, aparecerán esos lobos rapaces. ¿Para qué? Para engañarte, si fuese posible, a los escogidos. Y esa es la triste realidad, mi querido hermano y hermana. Y como he mencionado antes, lamentablemente, el 95%, por no decir algún porcentaje más elevado, del mundo que dice ser creyente, no estudia la Escritura para nada. Viven simplemente de ilusiones. Yo ya salí del cristianismo. Amén, aleluya. Pero ¿cuál es tu vida? ¿Conoces la Escritura que te puede dar la salvación? ¿O seguimos viviendo simplemente de emociones, de sentimiento, de una falsificación de la fe que es presunción y es la falsificación satánica de la fe? Repito, hermano y hermana, hoy es el primer día, bíblicamente hablando, de Sukkot. ¿Qué significa Sukkot? Cabañas también, ¿verdad? Y es un recuerdo del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, que vivían en tiendas o en carpas, como usted le guste conocer. Pero también tiene una parte espiritual, una parte muy importante dentro de esta fiesta última del año, como es Sukkot. Y lo hallamos cuando meditamos en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Allí hallamos una profecía de tiempo, pero yo me voy a limitar simplemente a escudriñar el verso 27 del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana, es decir, en la última de las 70 semanas, son 70 semanas de años corridas, tuvo un inicio y tuvo un final. No se puede romper este ciclo de 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, la siguiente es la 70. Los hebraístas, algunos están esperando la última semana de años, cuando no han entendido ni el ABC de la profecía, porque esta profecía me indica que al final de las 70 semanas, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, diciendo que a la mitad de esa última semana de años, a los 3 años y medio de su ministerio, a la mitad de esa última semana de las 70, Yahshua, la majestad del cielo, iba a entregar su vida, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda por el pecado, ya que él, como aquel cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, y como Juan el Bautista cuando le dijo, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, tuvo que morir, y murió a los 3 años y medio de su ministerio, 3 años y medio, la primera parte de la última semana de las 70, que representaban 490 años. Entonces, cuando estudiamos esta profecía, podemos llegar a entender que la majestad del cielo nació en un Sukkot. No nació
en un 24 de diciembre o en un 25 de diciembre en el hemisferio norte, frío, imposible. Cuando él nació habían pastores todavía que velaban el rebaño en la intemperie. La majestad del cielo, aunque no haya evidencia bíblica, pero siguiendo con el estudio de la Escritura, comparando pasaje con pasaje, tal como hallamos en Isaías 28, verso 10, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, podemos llegar a entender perfectamente que Yeshua nació en un Sukkot. Fue sumergido en un Sukkot. Inició su ministerio en un Sukkot, cuando fue sumergido. ¿Por qué? Porque es la única, hermano y hermana, es la única solemnidad, que me lleva a la mitad del año, de acuerdo al periodo de 3 años y medio, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio de su ministerio. Es la única que me lleva tiempo exacto a ese medio año. Por ejemplo, vamos a pensar que Sukkot pudiera caer en septiembre. De septiembre a marzo, cuenta usted, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, algunas veces Pesaj ha caído a finales de marzo. Lo mismo que el Año Nuevo, empezó pronto, en septiembre también, finales de septiembre, puede caer las fiestas de Sukkot. Otras veces, como hoy, Sukkot ha caído en octubre. Bien, contamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses. ¿No han habido Pesaj que se han celebrado en abril? Sí, hermano y hermana, sí. Por lo tanto, de una manera o de otra, de un mes a otro mes, de una fiesta a otra fiesta, surgimiento de su nacimiento a su muerte, nos lleva medio año más los 3 años de su ministerio. Por lo tanto, hermano y hermana, nuestro Redentor nació en Sukkot, fue sumergido en Sukkot, inició su ministerio en Sukkot y volverá en Sukkot de acuerdo al ritual simbólico. Hay un evento muy importante que tuvo lugar en un Sukkot, y precisamente en el último gran día de la fiesta, tal como hallamos en Juan, capítulo 7, verso 37. Allí, Juan, el discípulo amado, nos dice, en el último y gran día de la fiesta, si retrocedemos la historia de este capítulo, nos damos cuenta que está haciendo referencia a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de las cabañas. Y en el último y gran día de la fiesta, es decir, en el octavo día de la fiesta, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado.
Pregunto ahora, hermano y hermana, ¿qué tiene que ver las fiestas solemnes en el plan de la salvación? Yo sufro mucho, hermano y hermana, porque tenía hermanos en la fe, amigos en la fe, que cuando uno va conociendo estas verdades, como la no Trinidad y otras más, te das cuenta del gran prejuicio que se levanta contra las verdades. Te tildan de judaizante, te tildan de todo, te desprecian de todo, y no se dan cuenta que ellos están despreciando al pueblo que le fue dada la Escritura, y al despreciar la Escritura, siguen teniendo una mente totalmente católica, apostólica, romana. Y sufro por ellos. Pero como he dicho muchas veces, ¿por qué no? No, yo ya no critico, hermano. Yo ya no pleiteo con nadie, hermano. Es perder tiempo pleitear con alguien. Crear controversias no me gustan. Crear y dime, te diré, no, para nada. El único que tiene poder para convencer es el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Hijo. Esa es su misión. Mi misión no es convencer a nadie. Mi misión es intentar vivir de un escrito está y compartir, y el que tenga oído para oír, oiga. Mis ovejas oirán mi voz y me seguirán, sus ovejas. Pero no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tienen que ver las fiestas solemnes en el plan de la salvación? ¿Qué significa cada una de ellas, hermano y hermana, en el plan de la salvación? ¿Qué significa cada una de ellas? La primera, aparte del Sabbat, Pesach. ¿Qué significa Pesach? Pesach literalmente significa que aquel Cordero que dio su vida por mí, me dice ahora, si me amas, guarda mis mandamientos. Y al amarle y guardar sus mandamientos, representa que estoy muriendo a mi viejo hombre, estoy muriendo a mi vieja mujer. Ya no hay que dar muerte a ningún animal, ahora tengo que morir yo a mis inclinaciones carnales y perversas que antes tenía, para que al contemplarle a aquel que murió por mí, yo le ame y guarde sus mandamientos. Pesach significa literalmente muerte al pecado. Lo hallamos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 2. En palabras de Pablo. Capítulo 6 de Romanos lleva como título Muertos al pecado. Y allí Pablo, en el verso 2, me dice, vamos a leer el primer verso 1. Romanos 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entender correctamente Pesach, entender correctamente el significado de esta primera fiesta del año, es vivir una vida sin pecado. Y para poder vivir una vida sin pecado, yo debo contemplar a aquel que dio su vida por mí, y al contemplarle, permitir que este corazón perverso que tenía sea transformado y me haga una nueva criatura para que ahora le ame y guarde sus mandamientos. Pesach, muerte al pecado. Panes sin levadura. Veamos lo que nos dice Pablo.
en su primera carta a los Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. Está haciendo referencia a la levadura, al pecado. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un pequeño pecado leuda todo tu cuerpo? ¿No sabéis que complaceros en un pequeño pecado puede ocasionarte la muerte definitiva y eterna al ser un pecador no transformado? Limpiaos pues, nos dice en el verso 7, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yahshua, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta. ¿De qué fiesta? Pesach y panes sin levadura. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, no con mi vieja naturaleza pecaminosa heredada y cultivada, no con un corazón no transformado, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebrar correctamente Pesach y panes sin levadura es estar viviendo una vida sin pecado. Yo recuerdo tristemente, hermano y hermana, cuando era miembro de iglesia, oficial de iglesia, ocupé todos los cargos que puede ocupar un miembro de iglesia, todos pasaron por mí, todos los hice. Qué triste no entender la fiesta de Pascua, o no entender el significado de la Santa Cena. Tomar la Santa Cena de una forma tan indigna que por eso no habían conversiones. En la ignorancia uno comete muchos errores, pero hay que darle gracias a nuestro Padre Celestial, que Él hace que si realmente somos humildes y sinceros, si seguimos estudiando la Escritura, Él nos saca de los errores y nos da la libertad para poder adorarle en espíritu y en verdad. Pesach, panes sin levadura, una vida sin pecado. Primicias, los frutos de su muerte, primicias de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, primicias es la resurrección de los muertos. Resurrección de aquellos que resucitarán, que murieron habiendo aceptado a Yahshua como su Salvador personal. Pentecostés, 50 días después del día de primicia. Y Pentecostés puede caer cualquier día entre la semana, porque primicias es el segundo día de la Pascua, es el siguiente día del primer día de los panes sin levadura, que es Shabbat. Otro error farisaico introducido en este tiempo del fin para seguir con las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que la Iglesia Católica siempre celebra Pentecostés en domingo. Y hoy, lamentablemente, las raíces hebreas también celebran en su mayoría Pentecostés en domingo, siguiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pentecostés fue cuando se derramó el don del Espíritu de Kadosh, el don del Ruach HaKodesh, el don del Espíritu del Hijo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Danzar? ¿Brincar? ¿Gloria? ¿Aleluya? ¿Amén? No. ¿Qué hicieron? Predicar el mensaje. Menos hablar,
menos palabras y más hechos, hermano y hermana. En el primer Pentecostés de nuestra era, los discípulos dieron tal mensaje que sacudió los cimientos de Jerusalén, y fruto de aquella primera predicación, 3000 personas fueron sumergidas en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fijémonos en la importancia del mensaje. Muchos celebran Pentecostés y dicen, no, hay que hablar en lenguas. No, hay que vivir el Evangelio, hay que predicar el mensaje, porque es el último mensaje que tiene que ser dado a este mundo antes de que finalice nuestro tiempo de gracia. Trompetas, Yom Teruah, como dicen los hebraístas. Literalmente, antes era una advertencia porque venía el Yom Kippur. Venía el día de expiación, venía el día del juicio. Hoy igual, hermano y hermana, Yom Teruah equivale a proclamar al mundo el triple mensaje angelical que hallamos en el corazón de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6 en adelante, donde el primero de ellos dice que debe ser predicado a gran voz: temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Yom Teruah hoy, día de las trompetas hoy, es una advertencia que nos debe recordar la responsabilidad que recae sobre ti y sobre mí, que debemos proclamar el triple mensaje angelical, porque llega la hora del juicio final. Y todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua, como hallamos en Romanos, capítulo 14, verso 10, y en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Por lo tanto, todas las fiestas tienen un gran significado espiritual, pero lamentablemente, como repito una vez más, la gran mayoría de los que dicen que son hebraístas no entienden la Escritura, ubican y desubican las mismas, malinterpretan la Escritura simplemente para autoconvencerse ellos mismos y supuestamente convencer a los incautos que le siguen. No entienden correctamente el significado de las fiestas, y Yom Teruah, día de las trompetas, hoy es una advertencia: prepárate porque viene el día del juicio. Prepárate para que no adores ni a la bestia ni a su imagen. Prepárate porque el tiempo de gracia se nos termina, al igual que entonces, en aquel entonces eran 10 días de Yom Teruah a Yom Kippur. Hoy, por la gran misericordia de nuestro Padre Celestial, tenemos más tiempo, pero ninguno de nosotros sabemos cuándo va a finalizar nuestro tiempo de gracia. Yom Teruah es un recordatorio de que sobre ti y sobre mí recae la responsabilidad de advertir, de proclamar al mundo el triple mensaje angelical, para que nadie adore ni a la bestia ni a su imagen, porque hay un juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer. Yom Kippur lo estuvimos celebrando hace 5 días y estuvimos también meditando en 2 ocasiones con referente a este mismo evento. Día del juicio, día de expiación, día del perdón. Y vamos a compartir, vamos a comentar 3 pasajes bíblicos que espero nos ayuden un poco más a entender la importancia del Yom Kippur. La primera de ellas lo hallamos en Daniel capítulo 7, verso 10. Daniel capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían
y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y comenzó el juicio. ¿Entendemos? Y en ese juicio, en un Yom Kippur, estoy convencido que será en un Yom Kippur, en Salmos capítulo 50, Salmos 50, verso 6, nos dice: y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Yo debo de entender este pasaje, hermanos y hermanas, sin prejuicios, sin fanatismo. Los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Salmos 50, verso 6, me está diciendo que la justicia de Elohim se verá en los cielos. ¿Y qué sucederá? La respuesta la hallamos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Nos dice así: y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo será ese gran terremoto y ese gran granizo? En la última de la séptima plaga. Por lo tanto, los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Está directamente unido con Apocalipsis 11, verso 19, cuando el templo de Elohim, en la última plaga, se ha abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Qué mandamiento estará con más fulgor, con más resplandor? El mandamiento más pisoteado, el 4.º mandamiento. Por lo tanto, los impíos, todos aquellos que hayan adorado a la bestia y a su imagen, ellos mismos podrán ver la causa del por qué son destruidos. Ellos mismos se verán como culpables al estar violando el 4.º mandamiento, al estar también obedeciendo la falsa imposición católica y del protestantismo apóstata, cuando impongan el domingo de una forma obligatoria a nivel mundial. ¿Entendemos? La gran misericordia de nuestro Padre Celestial se verá en el cielo cuando el arca del pacto sea abierta y se vean allí las 2 tablas de piedra escritas con el mismo dedo de Elohim, y en ellas el 4.º mandamiento, el mandamiento más pisoteado de toda la humanidad y el mandamiento más pisoteado por aquellos que decimos que estamos guardando el día de reposo. Sukkot, la última fiesta del año. ¿Qué significa Sukkot para este tiempo del fin? La liberación del pueblo de Elohim, mi querido hermano y hermana. En un Sukkot nació nuestro Creador. Fue sumergido en un Sukkot. Inició su ministerio en un Sukkot. Y vendrá en un Sukkot, porque representa que es la última fiesta del año. Y en ese último gran día de la fiesta, como leímos antes en Juan capítulo 7, verso 37, en ese último gran día de la fiesta, repito otra vez el pasaje, en el último y gran día de la fiesta, en el último y gran día de Sukkot, en la liberación del pueblo de Elohim, en el último gran día de la fiesta, cuando yo estudio la Escritura
Y me dice en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, que hubo silencio en el cielo por media hora. Es decir, no hay nadie en el cielo. Esa media hora significa 7 días y medio. Yo pienso, hermano y hermana, y comparto, con la libertad que me da, pero con la responsabilidad de que mis palabras no hieran a nadie. Esa media hora de silencio en el cielo representa bíblicamente 7 días y medio. Una escritora mencionó en su momento que los redimidos entrarán en la Nueva Jerusalén en el último gran día de la fiesta. En el último gran día de la fiesta se cumplirán las palabras de Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Yahshua dará la bienvenida en la Nueva Jerusalén a los redimidos. Ese es mi pensamiento, basado en un escrito está. Todas las fiestas solemnes tienen un cumplimiento espiritual para este tiempo del fin. No entenderlas o guardar simplemente la fiesta que sea, por el mero hecho de guardarla, pero no recordar o no vivir la espiritualidad de cada una de ellas, posiblemente nos estemos perdiendo algunas bendiciones que podríamos estar recibiendo al estudiar, al analizar, al comparar la historia de antes con la historia de hoy, lo que significó para el ayer y lo que significa hoy para mi vida. Concluyo la meditación de hoy en este inicio de Sukkot, mi querido hermano y hermana. Tengan un bendecido Sukkot, es mi deseo y oración. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por estar entre nosotros. Gracias por todos esos mensajes que se han recibido. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, mañana estaremos de vuelta con ustedes compartiendo algo más de la Sagrada Escritura. El tema de mañana será Madre de las Rameras. Madre de las Rameras. Espero sea de bendición. Hasta mañana. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, tengan todos un feliz y bendecido día de Sukkot y un feliz y bendecido 8 días de esta fiesta solemne. Shalom.